al comité organizador, al doctor Morales, a la asociación Escamilla Gil y por supuesto a Bautista Hoyos por esta magnífica invitación. Muy complacido de estar acá. No me canso de repetir este mensaje en nombre de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, porque unos años estamos unos, otros años estamos otros. Traemos de tratarles y de compartir con ustedes la mejor evidencia posible. Afortunadamente pasaron ellos primero, porque lo que yo voy a hablar tiene que ver exactamente, recuerdo la filmina de Oscar que dice el punto 4, que es la parte de educación en asma. Quiero contarles un antecedente de cómo sale y por qué el título de la charla, esto, bueno, un nombre en inglés y esto de playlist, ¿qué es esto? Que esto normalmente es de la población joven, de la población que hoy en día accesa fácilmente a un concepto de tabletas, de tecnología, etcétera. Antes de eso, mostrarles mis conflictos de intereses, como les dije ayer, las compañías con que he trabajado, las revistas para las que soy editor o coeditor o árbitro de juzgamiento, pero aparte de eso, insisto, y los que nos vieran ayer, esta es la que más me gusta presentar. Mi hospital es de los pocos gubernamentales que hoy en día en Colombia creen en la investigación y asignan más de 1.000 millones o cerca de 1.000 millones de pesos para investigación por año, y hemos salido favorecidos en nuestro grupo Respira con estas convocatorias para hacer proyectos de financiación. Entonces, siempre que estábamos en la consulta de asma, porque esto es una articulación que nosotros tenemos en conjunto con Clínica de Asma con Urgencias en el Hospital Militar Central, me encontraba a Ruth Huertas, que es una yo creo que las personas esenciales en el manejo, una pediatra excelente que sabe muchísimo de asma, y nos encontramos en el pasillo después de pasar yo revista a los pacientes asmáticos y le decía, ¿qué, Ruth, para dónde vas? Y me decía, no, yo voy para consulta de clínica de asma. Me mostraba una actitud como, no, voy para asma. Pero ¿cómo así que? Pero amén, hermana, entonces vamos, no, pero vamos con energía positiva para esa clínica de asma. Y me decía, no, lo que pasa es que los pacientes no me hacen caso, no siguen las instrucciones, yo creo que ya se están cansando de lo que nosotros les decimos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, más situaciones como estas, ¿no? Hoy en día, está seguro que mi hijo tiene asma y colocan el emoji de la interrogación. ¿Por qué debo administrar un inhalador si no se va a curar? En tercer lugar, los inhaladores causan dependencia y dañan el corazón. Una de las cosas más frecuentes que escuchábamos en clínica de asma o en neumología pediátrica, nosotros lo tenemos estandarizado en el hospital militar, las asmas más severas las vemos en neumología pediátrica. Me dijeron que le diera aceite de tiburón y que con eso se iba a curar. Le puse el inhalador solo cuando lo vi muy enfermo y salí de vacaciones y el inhalador también le dimos vacaciones y se quedó en la casa. Entonces todas estas yo creo que escenarios son los que yo entendí finalmente, Ruth, bueno, pero ahora sí sé por qué le da un poquito como de pereza, de modo trabajar a esa clínica de asma, porque a pesar de estas situaciones y que las hemos repetido todo el tiempo, pareciera que los pacientes no nos copiaran en términos de control. ¿Será que no nos escuchan? Y además nos empezamos a dar cuenta con Jessica Hasir y con Ruth Huertas que muchos de estos pacientes llegaban con tabletas, uno estaba tratando de dar una instrucción y los niños estaban ya metidos en el internet o estaban mirando un video. La mamá, para consolar el llanto, entonces también colocaba el video a través de su smartphone. E incluso cuando íbamos a dar una noticia, mire, su hijo tiene asma, la mamá empieza, ¡ay, no puede ser! Pero se acaba de recibir esta noticia. Y uno dice, señora, por favor, importante que usted entienda y se conecte con nosotros para explicarle cuál es el pronóstico de asma que tiene ese niño o su hijo en particular y poderlo manejar en conjunto. Entonces, al ver nosotros ese repositorio que teníamos antes de una cantidad de aspectos que de pronto son mitos en neumología pediátrica, de que los papás hiciéramos un blablismo en cada consulta y no nos siguieran el mensaje de lo que realmente queríamos hacer o lo que queríamos establecer para lograr mejores indicadores de gestión, fue cuando tuvimos una idea de hacer una iniciativa que se llama la iniciativa Playlist en el Hospital Militar a partir de este año, que está en construcción todavía. Pero ¿de dónde salió esta idea de Playlist y por qué se llama así? Primero, porque es un término que normalmente nos acerca a los pacientes con asma, y no solamente a los adolescentes. Lo que les digo, hoy en día hay muchos niños de la consulta de asma escolares que nos llegan con tabletas, nos llegan con terminología muy moderna de pronto para nosotros. Esto es tan importante que déjenme decirles por qué escogimos el nombre de Playlist o por qué salió el nombre de la iniciativa Playlist. Alguna vez estaba con mi hijo, que mi hijo Emilio es adolescente, y lo vi haciendo tareas y de manera concomitante estaba corriendo unas playlists al mismo tiempo, o sea, un niño multitasking. Yo le pregunté exactamente de qué se trata un playlist y él me dice, hombre, un playlist, ¿cómo no vas a saber qué es un playlist? Un playlist sencillamente es un repositorio de información que tú puedes reproducir todo el tiempo.
todo el tiempo. ¿Y qué puedo organizar yo en un playlist? Músicas, videos, blooper, tu lista de amigos, lo que quieras poder reproducir en un playlist en ese momento. A mí me quedó sonando la idea, sobre todo el mensaje que me dio mi hijo de un repositorio de información que puedes replicar permanentemente en cualquier escenario. Entonces le dije, enséñame, déjame yo hago un playlist, y mi primera prueba fue con un grupo de mi época, que es Maná, que me gusta, y dije, voy a hacer mi propio playlist y tú me dices o me guías si esto está bien. Y lo primero que se me ocurrió, porque lo único que vi, pues, él me dijo el mensaje de que era la extensión playlist, y fue esto: sacar las canciones en un papel. De Maná famosas, Mariposa Traicionera, Porque los niños lloran, etcétera, etcétera. Cuando Emilio vio esto, se fue para atrás, me dijo, eso no es un playlist, te voy a enseñar lo que es un playlist, y lo convirtió en esto, el playlist de Maná. ¿Qué significa un playlist? Que cualquiera de estas repositorios de información yo los puedo tocar y los puedo reproducir en el momento en que lo necesite, las veces que lo necesite. Como todas las buenas, bueno, como no todas las buenas parejas, pero en algún momento cuando las parejas tenían crisis de novios, apareció esa famosa palabra o esa famosa expresión que uno casi nunca quiere escuchar cuando le van a terminar. Y llamé yo, después de ver este ejemplo y de entender que una de las necesidades de los pacientes con asma era precisamente información, contacté a través de un chat que tenemos de la iniciativa Playlist a Ruth Milena, a Jessica y a Estrada en Urgencias, y les dije, como las novias cuando le van a terminar a uno, tenemos que hablar. ¿Y por qué tenemos que hablar? Porque se nos había ocurrido una idea. Sabíamos que el problema era educación en asma. Las guías están ahí y ustedes las pueden usar, ustedes las pueden aplicar. Esperamos que las tengan de la manera más accesible. Yo insisto, el Ministerio de Gobierno de Protección Social tiene las guías de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica gratuitas, no son aplicaciones que valen 0.99 ni 1.2, usted las descarga y empieza a corroborar o usar la información. Entonces nos reunimos e hicimos una primera encuesta transversal a los papás. Cuénteme qué cosas cree usted que podríamos mejorar en relación al manejo, al diagnóstico, al tratamiento integral de su niño con asma. Y la primera sorpresa que nos encontramos fue que no hay, como dice la literatura, no era tanto el temor a que el niño tuviera un diagnóstico de asma. Bueno, dígame qué es lo que tengo que hacer de aquí para adelante. Esto fue uno de los primeros hallazgos que nosotros creíamos que era dogma de fe. El terror de que un papá recibiera el diagnóstico de asma, y no fue lo más importante. Lo que sigue a continuación fue lo más importante. Identifican crisis, pero no saben cómo actuar. Se confunden permanentemente entre qué es un aliviador y qué es un controlador. Nos colocan esteroides en crisis, nos colocan controladores como aliviadores. La tercera de las respuestas fue, no entienden por qué colocar una terapia tan prolongada. Bueno, sí, mi hijo tiene asma, pero ¿por qué 9 meses un controlador? ¿Por qué 10? ¿Por qué 12? ¿Por qué 15? La cuarta, ¿por qué no me preguntan mi opinión acerca de este tratamiento? Y tenía toda la razón, porque nosotros bla, 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 solamente atinábamos, oye señora, apague el celular para poderle dar las instrucciones, de eso lo puede hacer después. ¿Qué acciones entonces con base en esto nos reunimos? Este es mi equipo de trabajo, sorprendente, trabajar con mujeres, no soy el único, aquí también está el doctor Carlos Rodríguez, lo que pasa es que no pudo estar en la foto, el doctor Estrada de Urgencias, que es nuestro coordinador de urgencias, porque entendíamos que antes de la iniciativa los mensajes eran completamente diferentes, había una intermitencia, un cortocircuito en la información. Dábamos un esquema de crisis diferente en urgencias, subían a piso y entregábamos otra recomendación. La manera en usar el inhalador era completamente diferente en la unidad de cuidado intensivo en el escenario de urgencias, y nos pusimos en la tarea de reuniones cada 15 días para poder estructurar un mismo lenguaje, un mismo playlist o una lista de reproducción que nosotros íbamos a reproducir sistemáticamente en cada consulta de clínica de asma o de neumología o de un paciente hospitalizado o de un paciente en unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, con esta información dijimos, planteemos una lista de reproducción que podamos ejecutar fácilmente en cada uno de los escenarios. ¿Qué pretendían las mamás o qué querían las mamás? ¿De qué estaban necesitadas en términos de información o los cuidadores? Primero, controles más frecuentes. Y aquí sí tengo que decirles que uno tiene que tener, ayer tenía la conversación con alguno de mis colegas, de por qué las directivas tienen que estar absolutamente sincronizadas con esta. Y tenemos la bendición, la gran fortuna de que en nuestro hospital, nuestra pediatra es una general pediatra. La directora del hospital es una general pediatra neonatóloga que entiende acerca de todas estas estrategias de prevención. Nos sentó y nos dijo, si ustedes me demuestran, yo a rienda suelta, hagan ese programa, pero demuéstrenme indicadores de proceso, en el cual
defínanlos, cúmplanlos y mostramos esto como estrategia gubernamental para entender que si hay voluntad, si no hay corrupción, sí podemos demostrar una medicina de calidad. Entonces, ¿qué hicimos? Controles más frecuentes fue la primera necesidad de las mamás. Lo que nos autorizó el hospital fue, y esto fue muy importante, y es la esencia de la estrategia Playlist, es consultas de 30 minutos, y ya no va a entender por qué. 30 minutos nos autorizaron tanto de clínica de asma como de neumología pediátrica. Esto es fundamental a la hora de implementar una estrategia de esto. Segundo, mayor tiempo de educación. Esto no lo pedían, se lo dimos a través de la estrategia como la montamos. Y la verificación de instrucciones de manera cruzada. ¿Qué significa? Esto es muy importante. Yo le entrego la información a la mamá, pero la información me la devuelve ella a mí. En términos generales, pongo un ejemplo de una parte de la iniciativa. Le explico cómo formular, papá, el inhalador. Hacemos toda la mímica de cómo se formula el inhalador y usted me vuelve a replicar exactamente a mí o a la persona que lo esté atendiendo cómo es la técnica inhalatoria. Y corregimos después de que ambos hemos hecho la retroalimentación. Ahí empiezan a contar minutos y por eso se llama 30 minutos, una estrategia Playlist de 30 minutos. Esto es 30 minutos, así fue como nosotros, estos son los objetivos de la estrategia Playlist. Si se dan cuenta, esto es lo que uno ve en las pantallas de celulares para empezar a tocar, esto corresponde a los tiempos, pero básicamente no las voy a repetir, no, ustedes las pueden ver ahí, pero queríamos un manejo sistemático del asma con reducción de costos y sobre todo entregándole calidad de vida al paciente en cualquiera de los escenarios. Para esto se genera un indicador de proceso, como por ejemplo, ya en un estudio piloto que habíamos corrido, les vamos a mostrar algunos resultados en 2014, de asma en nuestro hospital, encontrábamos que el tiempo de estancia hospitalaria era de 4.3 días. Esto es muy importante saberlo en su hospital, porque de esa manera usted va a poder establecer una iniciativa efectiva o eficaz para reducir los costos. ¿Cuánto nos cuesta una crisis asmática? 1.550.000 pesos en promedio en el Hospital Militar Central. ¿Qué nos dijo la directora? Si usted me demuestra que eso se disminuye, yo le doy lo que usted necesite. Dígame qué necesita. ¿Necesita tiempo? ¿Necesita personal? Involucre a los residentes, involucre a la terapeuta respiratoria, involucre a todas las personas y concretar iniciativas de investigación. Era muy importante saber realmente cuantificar o vamos a cuantificar si esto que estamos haciendo, esta locura del playlist o la lista de reproducción funcionó. Entonces descargamos, otro término que aprendí, de streaming de Netflix, una serie muy famosa que se llama 13 Reasons Why, que tiene que saber, o 13 razones por las cuales. Quien quiera entender acerca del pensar de un adolescente tiene que verse esta serie con mucha autocrítica, con mucha crítica. Y dijimos, establezcamos entonces un streaming que se llama 15 Minutes Why. Significa que los 30 minutos, 15 son solamente educación para el paciente. 15, y esos 15 los puede dar. Estamos entrenando para que le dé la del residente, para que la del pediatra, para que se den urgencias, para que lo dé el neumólogo pediatra, hablando exactamente el mismo lenguaje, exactamente el mismo. 5 puff abajo, 5 puff en pisos, 5 puff en unidad de cuidado intensivo pediátrico. Es la misma estrategia, exactamente, en términos de adherencia, en términos de técnica, etcétera, etcétera. Aparece aquí, y con base en lo que las mamás nos contaron y lo que nosotros concretamos como objetivos, 7 reproducciones o 7 carpetas de información que son las que cualquiera de nosotros tiene que ejecutar en este momento frente a un paciente con asma. La primera, conocimiento de la enfermedad, identificación de crisis técnica inhalatoria, diferenciación entre controlador y aliviador, porque esto no fue que nosotros no lo inventamos. La mamá me dijo, es que a mí no me dicen que es un controlador y que es un aliviador, por eso se me confunde a mí el salbutamol con un esteroide inhalado, con un antagonista, etcétera, etcétera. Plan de acción en crisis y estrategias para tratamiento. 1, pinchamos, conocimiento de la enfermedad. ¿Qué le decimos a la mamá? Porque es que aquí están los datos. Miren, muchas mamás, independientemente de que vengan de área rural o urbana, tienen muchos mitos en relación a la enfermedad. Como por ejemplo, que es infecciosa. Doctor, ¿el asma se transmite por una infección? Esto es un concepto que tiene el 43% de los que tienen área rural. Y nosotros en fuerzas militares sí que tenemos áreas rurales. Es un sistema, insisto, que tiene la particularidad tan maravillosa ver pacientes de estrato 1 hasta estrato 5, todos en un mismo sitio, desde el hijo del soldado hasta el hijo del general. Entonces los mitos y las concepciones que se pueden generar, no solamente en asma, sino en cualquier enfermedad, pueden ser bastante disímiles. Y solamente acá, miren, el famoso mito de que los inhaladores lo perjudican. En general, para la población 75%, pero si yo soy del área urbana o del área rural, hay una discriminación
que no es muy significativa, pero que existe. Esta pregunta era muy importante. Este es un estudio que se hizo en Croacia. Terapia alternativa, ¿la usa o no la usa? Miren, están tan cansados a veces de que no escuchemos a esos pacientes que el 66%, sin importar que sea área rural o urbana, están colocando terapia alternativa o terapia con hierbas en este caso. Hay que hacer una diferenciación entre lo que es terapia ortodoxa y terapia alternativa. Esta se la mostramos a la mamá para responder lo que ella nos preguntó en la encuesta, lo que nos solicitó, nos demandó como información. ¿Por qué tanto tiempo un controlador? Señora, porque es que estos desenlaces, si quiere que su hijo no tosa, tenga buena función pulmonar, tenga un buen control de la enfermedad, necesita mínimo 18 meses, al menos entre 12 a 18 meses. Si yo le pongo un inhalador acá, lo voy a dejar sin BF1, sin una buena función pulmonar. Si le pongo un mes, voy a mejorar los síntomas, pero no mejoro el pico flujo, no mejoro la hiperreactividad, no mejoro la tolerancia al ejercicio. Entonces, aunque parezca demasiado compleja para las mamás, de manera gráfica lo entienden bastante bien y se las mostramos en consulta. Lo segundo, identificación de crisis. También, este artículo de Stanley Zeffler acaba de ser publicado muy bonito acerca de cómo, a pesar de yo dar un programa de educación, y dependiendo si tengo 1, 2 o 3 controladores, cada una de estas barritas es un controlador, sigo teniendo problemas de hospitalización o de uso de recursos sanitarios, de abajo hacia arriba, lo menos complejo a lo más complejo. Miren, visitas no programadas, no importa que yo tenga 1 o 2 controladores, pero supongamos que tengo 1, 52% en el último año. Tuve que llamar a mi pediatra para decirle, oiga, atiéndame que estoy en la inmunda. Ciclos de 3 meses, 47%. Hospitalizaciones en el último año, en los últimos 3 meses, 8.5, visitas a urgencias 22 y alguna vez entubado 2.4%. Con educación, este estudio es el más impactante desde el punto de vista de un llamado de atención a que hagamos más educación en la clínica de asma, porque si entregamos solamente un plan escrito o si citamos a los papás a reuniones grupales, creemos que eso no es suficiente y eso hace parte de la iniciativa Playlist, y se los voy a explicar al final porque es importante echar mano de todas estas estrategias en conjunto. Técnica inhalatoria, esto fue lo que nosotros publicamos como piloto en Pediatric Pulmonology en el 2014, donde nos encontramos que todas las mamás en general tenían una mala técnica inhalatoria, o los pacientes mayores que estaban en capacidad de hacerlo. Miren, que es un dominante, un solo requisito de estos, el requisito crítico, ya afecta o hace o denota que la adherencia sea mala. Y en el que más fallaban era mantener oprimido el inhalador durante toda la inhalación. Yo no sé cuántos de ustedes sepan eso, pero eso hay que hacerlo. Se agita y cuando se va a colocar, se va a hacer la aspersión del medicamento, hay que mantenerlo presionado y luego se suelta cuando ya el niño ha terminado de inhalar y exhalar. Eso, pocas mamás, miren, 3% lo sabían, y en total el 85% de nuestros pacientes que les dábamos educación antes de la iniciativa Playlist o de listas de reproducción estaban teniendo una mala técnica inhalatoria, y por esa razón apuntamos a esa estrategia también, como uno de los objetivos de las carpetas a reproducir en cada una de las consultas de asma. Adherencia. La adherencia, uno dice, bueno, en países industrializados eso probablemente va mejor, allá tienen más dinero, tienen más recursos, terapeutas, etcétera, la tecnología, los euros, los dólares. Miren, la adherencia de cualquier medicamento de inhaladores depende particularmente del tiempo de exposición. Y yo les dije, y tenemos convencidas a las mamás, probablemente el tiempo de exposición al esteroide o al controlador va a estar entre 12 meses y 18 meses. Entonces, tratemos de mantener esa adherencia. Miren lo que pasa en un país como Holanda, el primer mundo, fantástica la adherencia, 92%, hacen las cosas, deben tener un super Playlist avanzado hoy en día, Holanda, y por eso los resultados son tan buenos. Pero miren en cuánto tiempo, 3 meses. ¿Ustedes creen que los resultados en el 5º, 6º, 7º mes sean iguales? No, y esto nos lo muestra Estados Unidos, cuando ya se corre a un año, 34% de los niños continuaban en terapia controladora, es decir, 70% ya no la usan al año, cuando realmente la necesitan. Y Brasil, miren, 47%. ¿Qué pasaba con nosotros? Esto fue parte también de lo que publicamos, quisimos ver cómo estaba nuestra adherencia y empezamos a ver estos datos, wow, antes de la iniciativa, 72%, eso hicimos fiesta, abrimos el mejor vino, un espumante, invitamos a todas las mamás, pero cuando vimos el porcentaje de control que teníamos de esos niños, 65%. No tenía sentido, algo estaba mal si teníamos una tan buena adherencia, si esta adherencia era tan buena muchacha, porque nosotros teníamos un mal control
casi en el 35% de los pacientes. Y se nos estaban hospitalizando, o se nos están hospitalizando el 27% de ellos de manera anual de los asmáticos del Hospital Militar Central. Esto nos volvió a hacer un llamado de atención a decir, está fallando la educación en asma, está fallando. Por eso escogimos esos 15 minutos. ¿Qué hace cualquiera de nosotros en una consulta de asma? Religiosamente, y esto lo probamos por cronómetro, 15 minutos, si el paciente no llega tarde, 15 minutos se examina, se le pregunta cómo está el récord de síntomas, todo lo que las guías les dicen a ustedes, pero religiosamente los últimos 15 minutos son de educación para este tipo de pacientes. Vamos a probar si eso realmente funciona a futuro o no, les contaremos, esperamos más o menos en 2 años. Otro dato muy relevante que nosotros encontramos en la revisión, muy importante, es ¿realmente las mamás le tienen terror al inhalador? Es como si vieran al mismísimo diablo en trusa, es como si vieran al patas, a la patasola. Miren, no, por lo menos para el Hospital Militar, para los pacientes del Hospital Militar Central, el principal temor era es que se me olvidó hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Miren dónde estaba, miedo a que se vuelva dependiente, era la tercera, la cuarta causa por la cual no era adherente o no son adherentes las mamás o los papás, los cuidadores a los niños con asma. Esto sí que lo entendimos y hoy en día lo estamos reforzando, básicamente dándoles estrategias de tiempo, de que el niño lo administre, de que la profesora lo administre o de que lo administre un cuidador, probablemente guiado por alarmas, etcétera, etcétera. Un plan de acción en crisis era muy importante. También dar lo que hacer, qué factores desencadenan esta crisis, cómo se puede abordar. Y aquí esta es una de las primeras más importantes porque entendimos, ojo, no voy a satanizar la terapia de grupos, es decir, que reunamos una cantidad de papás y les digamos, mire, el inhalador hay que manejarlo así. Porque miren los resultados, por ejemplo, en este tipo de terapia de grupos con esteroides inhalados, sin iniciativa, con iniciativa y replicando la iniciativa, o sea, reforzándola en diferentes años, se ganan cosas, miren, de 4 o 7 de adherencia al año, luego a 12 y luego a 23, pero no es perfecto, no crean, pasa como acá, preguntas, todo el mundo queda, el grupo inhibe de alguna manera la resolución de inquietudes. Por eso preferimos trabajar uno a uno. Entonces, no es que nosotros hayamos dejado en la iniciativa Playlist de lado la terapia grupal, pero nos parece que vamos a tener mejor impacto con la terapia personal. Y eso sí es muy importante, o que las mamás sean replicadoras. Finalmente, quiero mostrarles un estudio que 3 de nuestros integrantes del grupo de investigación están próximos a publicar, y es con el cual ustedes pueden demostrar que una estrategia de educación a asma, como la quieran llamar, nosotros de locura la bautizamos Playlist, pero es tan costo efectiva que logra reducir de manera importante los costos y sobre todo mejorar la calidad de vida. Lo que publicó Carlos Mórica o van a publicar es básicamente un análisis en Colombia de costo efectividad, de análisis de umbral de costo efectividad, para determinar hasta cuánto debo pagar yo por educación, es decir, si adquiere una plataforma web, por ejemplo, o una persona que haga seguimiento de esos niños, ¿hasta cuánto puede pagar el gobierno para que sea costo efectivo? Y lo que ven aquí en este gráfico de dispersión, básicamente son los niños rojos, son los niños que teóricamente en el modelo no tienen educación. Y estos en azul son los que sí tienen educación. Miren lo que se gana, una diferencia importante en Qualis, rojos versus azules, al mismo costo, que ese costo son $350 por año, por programa. $350, no son más de 1.450.000 pesos. ¿Cuánto les dije que nos costaba una hospitalización en el militar por 4 días? 1.550.000. O sea, lo que nos cuesta un niño hospitalizado, nos va a costar el programa al año para muchos niños en el Hospital Militar Central. Finalmente, les decía, los pacientes nos dicen, hombre, téngame en cuenta, yo soy una persona que me gusta la tecnología, escúcheme, o yo quiero ser escuchado, yo quiero estar en una comunidad en la cual pueda también manifestar mis gustos acerca de tratamiento, etcétera, etcétera. Nos dimos a la tarea de buscar aplicaciones en los celulares que puedan ayudar al control del asma, y existen, infortunadamente la gran mayoría en inglés, como Asthma Care. Esto es una invención de la Academia Americana de Pediatría, pero ya le escribimos a ellos con el propósito de que nos digan si hay una versión en español. Pero miren lo importante de las plataformas que hay a nivel mundial. Esta es de España, esta es vigente, se llama Mi Asma
una aplicación que se llama Mi Asma, pero en general todos no solamente le recuerdan cómo, en qué momento usar el discus, en qué momento usar el inhalador dosis medida, el hand inhaler, etcétera, sino que le hacen una trazabilidad si el paciente está con pico flujo de cómo operar. Si yo estoy acá, estoy relajado, puedo seguir viendo mi película, puedo seguir haciendo mi actividad en el agua, puedo seguir haciendo mi partido de fútbol. Aquí, ojo, probablemente me toca contactar a alguien y aquí sí definitivamente tengo que empezar a hacer mi propio esquema de crisis. Todas las aplicaciones yo creo que no hay una mejor que otra. El problema, que esta es con la que se han hecho estudios, insisto porque es la que oficial de la Academia Americana de Pediatría, parece, a menos que nos contesten otra cosa diferente, no tiene su disposición en español. ¿Se ha probado si estos dispositivos funcionan? Parece que sí. Este estudio acaba de ser publicado, infortunadamente solamente 3 meses de seguimiento, pero miren, lo que quiero que vean aquí es consulta urgencias más recursos sanitarios, sea 24 horas de observación, hospitalización y utilización total. Si ustedes comparan a un niño sin acceso a plataformas de asma para monitorizar su asma o el cuidador, pues realmente hay una diferencia a favor en términos de uso de recursos sanitarios del niño que sí sigue o se hace su trazabilidad, o si tiene alguna duda está acompañado por alguna de las estrategias de una aplicación para asma, que es lo que también nosotros quisiéramos implementar. Finalmente, al adolescente hay que meterlo en el cuento, preguntarle, y a los niños grandes, bueno, ¿tú cómo te sientes con tu tratamiento? Sin quebrantar las recomendaciones que dan las guías de manejo. Porque en el caso de los adolescentes lo que nosotros hacemos es simplificar el tratamiento. Lo que podamos darle, en vez de cada 12 horas, se lo damos cada 24 horas. Le decimos, utiliza tu celular para colocar una alarma o alguna forma en la cual te pueda informar acerca de en qué momento recibir el medicamento, y de la misma manera preguntarle si se siente cómodo o no. ¿Qué horarios te parecen más? Después del entrenamiento, después de la rumba, pero tratar de establecer una estrategia que sea más fácil para este grupo de niños entre los 11 y los 17 años. Esto me parece fundamental. Esta pregunta nos la hacen las papás, que también hace parte del tratamiento que creemos que en la mamá debe estar involucrada, pero dejando la responsabilidad, si ella no tiene el tiempo, recuerden el hallazgo del estudio de nosotros de que no tenían tiempo, que lo administren en el colegio. Entonces, y si le mando una nota a la profesora para que le recuerde la aplicación del inhalador, ¿eso funciona o no funciona? Miren, aquí ustedes ven, estos son niños que la profesora o el profesor no les administra el inhalador en la casa, perdón, en el colegio, niños que sí lo hacen. ¿Y qué se gana con esto? Porque esto es lo importante, un día libre de síntomas por cada 2 semanas, o sea, prácticamente 4 días libres de síntomas en el mes, 2.5 semanas libres de síntomas por cada año y 36, casi 40% de reducción. O sea que también podíamos involucrar si la mamá nos hace esta recomendación. En síntesis, y este es mi último mensaje a manera de lista de reproducción o de playlist, esta es nuestra iniciativa, playlist, que significa planes y ejecución de indicadores de proceso para el manejo de asma pediátrica, prevalencia del asma y predictor de función pulmonar en prematuros. Esto es lo que queremos nosotros implementar como investigación. Estos dos ya los finalizamos, no hacen parte de la estrategia, pero sí fueron los que nos sirvieron de estrato para conocer cómo era el asma de nosotros en el Hospital Militar Central y qué decisiones íbamos a tomar. ¿Qué viene a futuro con esta estrategia de playlist de residentes, de pediatras, de residentes de neumología pediátrica que roten con nosotros? Investigaciones en factores, lo estamos corriendo, factores asociados al mal control de asma por adherencia técnica y creencias. Epigenética del asma, este estudio es bello, teniendo en cuenta que nuestra población es especial de mamás, esposas o militares. Hacemos una cuantificación de interleuquinas y metilación de DNA en el momento en que nacen y 3 años después, para establecer si por ejemplo, la depresión o la ansiedad están asociados a más asma, más sibilancias. Y finalmente, muy importante, que nos ha costado mucho con Carlos diseñarlo, pero predictores para asma severa, o sea, ¿qué hace que para nuestros pacientes del militar caigan? Obviamente sabemos que educación es uno, pero debe haber algo adicional que explique las entradas a unidad de cuidado intensivo y cuánto nos cuesta en cuidado intensivo. Espero que hayan entendido un poquito la iniciativa, que iniciativas de este tipo las puedan implementar no solamente para asma, sino en general para enfermedades crónicas, para de esta manera decir que sí hacemos un manejo de calidad en salud. Muchas gracias.